Buenos días, vamos a dar comienzo a la defensa de la tesina de Magdalena Galeán Pinar, titulada Camino diagnóstico ante un caso sospechoso de leptospirosis en un canino. Ofició como tutora María Jorgelina Belcito, como directora Claudia Cagnoli y en carácter de evaluadora María Verónica Gutiérrez. Bueno, Magdalena, tenés 30 minutos para tu presentación. Gracias, Florencia. Antes que nada, quería agradecerles a todos los que están acá conectados y a todos los que hicieron posible que podamos defender la tesina en esta instancia con todo lo que está pasando. Bueno, les voy a hablar de... Mi tesina trata del camino de diagnóstico ante un caso sospechoso de leptospirosis en un canino. La leptospirosis es una enfermedad infecciosa bacteriana zoonótica de distribución mundial producida por una bacteria que es la leptospira. Esta bacteria pertenece al orden de los espiroquetales, a la familia Leptospiraceae, al género Leptospira, y la especie más conocida es Leptospira interrogans, aunque existen 35 especies conocidas en la actualidad y se clasifican en patógenas, intermedias y saprófitas. Y a su vez se clasifican dentro de 0 variedades y 0 grupos. Como morfología y características microbiológicas a destacar, tenemos que es una bacteria que tiene una forma helicoidal, es flexible, es móvil, es aerobia, es quimiorganótrofa, es decir, que obtiene el carbono a partir de ácidos grasos de cadena larga y alcoholes grasos, y en lo que respecta a la resistencia al medio, es bastante sensible a las condiciones medioambientales, porque es sensible a los detergentes, a los ácidos, a la desecación, pero puede sobrevivir muy bien en medios acuosos con pHs neutros o ligeramente alcalinos. Como factores de virulencia, a destacar, esta bacteria tiene el antígeno O, que le da inmunidad protectora, una toxina glicolipoproteica que participa en el daño que se produce a nivel de los pequeños vasos, el lipopolisacárido, que es el antígeno principal, fingomielinasas, que lo que producen es lisis de eritrocitos, y enzimas varias que participan en el daño vascular que se produce, como hialuronidasas, lipasas, entre otras. Como características a tener en cuenta para hacer un crecimiento in vitro, hay que considerar que la temperatura debe estar entre 28 y 30 grados, que necesita un medio enriquecido, es una bacteria muy fastidiosa, que tiene un crecimiento muy lento, por lo que cuando se hace un cultivo, se debe mantener el mismo por lo menos por 13 semanas antes de darlo como negativo. Acá les muestro dos figuras. En la primera se ve la estructura de la leptospira, la segunda es una vista al microscopio electrónico. Se puede ver bien esa forma espiralada o helicoidal que les mencionaba anteriormente. Bien, si hablamos un poquito de epidemiología, esta enfermedad es endémica en países con climas tropicales y subtropicales, y según los datos de la OMS, cerca de 500.000 casos son reportados anualmente, aunque también es bien conocido que hay mucho subdiagnóstico. En América Latina hay registro de brotes, hay descripciones de casos. Si nos vamos más a lo chiquito, vamos a Argentina, hay reportes de casos y la mayoría muchas veces están relacionados con inundaciones, o lo que por ahí se escucha en los últimos tiempos es cuando se hacen trabajos en galpones que estuvieron cerrados mucho tiempo y que hay ratones y ese tipo de cosas, por lo que los más afectados son hombres en edad laboral. Según el Boletín Integrado de Vigilancia del Ministerio, en el 2015 se notificaron 2.379 casos y hay una tendencia al aumento en el tiempo de estos casos, como se puede ver en este gráfico, que en el 2009 no llegaban a los 500 casos y en el 2015, como recién les dije, son casi 2.500. Bien. Bueno, vamos más a lo chiquito todavía. En el partido de Tandil se hicieron dos trabajos importantes. Uno se basó en la detección de Leptospira interrogas en ratas a partir del MAT, que es la prueba oficial, la microaglutinación. Se encontró que hay muchas ratas y esto fue realizado en zona periurbana. El segundo trabajo que se hizo buscó realizar una estimación de la seropositividad en caninos domésticos particulares, y se encontró que el Cerobar valum es el más frecuente. Acá también les muestro una tablita
donde se puede ver los animales domésticos y los serobares que están adaptados a esta especie, porque es muy importante mencionar que esta enfermedad es más severa cuando a un animal lo infecta un serobar que no está adaptado a esa especie. Por ejemplo, en el perro, que es de lo que estamos hablando ahora, el serobar adaptado es el canícola. Bien, esto es lo que les mencioné recién. Importante en la cadena epidemiológica, todo empieza a partir de un roedor, a partir de su orina, se contamina el ambiente, se puede infectar directamente el humano a partir del contacto con esa orina, del ambiente se infectan los animales, que con su orina también puede infectar al hombre y se sigue contaminando el ambiente. Bueno, sin desmerecer la importancia de la patogenia, pero no queriendo tardar tanto en esto, les voy a mencionar que la leptospira ingresa a un organismo a través de las mucosas lesionadas, la piel lesionada, o la piel cuando está reblandecida después de haber estado mucho tiempo en contacto con agua. Una vez que ingresa, hace una fase de leptospiremia. Viaja por sangre, se va multiplicando en sangre y se distribuye a todo el organismo, llegando a hígado, vaso, riñón, aparato reproductor, y ahí lo que produce son daño en los pequeños vasos, lo que lleva a una isquemia y consecuente daño de esos órganos. Entre los 7 y 10 días tenemos que el sistema inmune empieza a actuar, se generan anticuerpos y se logra barrer a la leptospira de todos los órganos, exceptuando del riñón. Y en el riñón se acantonan los túbulos contorneados proximales, y de ahí el sistema inmune no llega porque los anticuerpos neutralizantes no pueden actuar porque por el medio hipertónico de ese lugar no hay complemento. Y ese animal queda entonces como un portador y diseminador de la enfermedad que elimina leptospiras por orina. Bien, como hallazgos clínicos les puedo mencionar que, bueno, en esta enfermedad se ven afectados perros de cualquier raza, edad y sexo, principalmente perros de trabajo, cazadores o aquellos que viven en zonas rurales, y hay 3 formas de presentación. Una forma sobreaguda, que se presenta depresión, fiebre, taquipnea, mucosas pálidas, petequias, y la muerte puede sobrevenir en pocas horas. Una forma aguda, donde el animal puede manifestar también vómitos, depresión, signos de enfermedad renal o enfermedad hepática, se puede ver ictericia también. Y una forma crónica, donde ya el animal puede manifestar pérdida de peso, ascites, una encefalopatía hepática consecuente a una insuficiencia hepática, secundaria sería. Bueno, llegamos a lo que principalmente hacemos hincapié en esta tesina, el diagnóstico. El mismo tiene que ser rápido, principalmente porque es una zoonosis. Para eso tenemos muchos métodos complementarios y pruebas, que acá las menciono, pero ahora les voy a contar una por una. Bien, el hemograma y la bioquímica sanguínea. En esta prueba complementaria que podemos hacer, podemos encontrar leucocitosis y trombocitopenia. Si existiese falla renal, se puede encontrar anemia, la cual generalmente es arregenerativa, y también aumento de urea y creatinina. Otra cosa que podemos encontrar son hiponatremia, hipocloremia, hipocalemia e hiperfosfatemia. Y si existiera daño hepático, se puede encontrar aumentada la bilirrubina, la alanina y la fosfatasa alcalina. En el análisis de orina es posible encontrar glucosuria, proteinuria, bilirrubinuria y a veces en el sedimento la presencia de leucocitos y eritrocitos. El diagnóstico por imágenes no es muy concluyente. En la radiografía pueden llegar a verse anormalidades sin la presencia de signos clínicos, pero lo más frecuente es un patrón intersticial moderado. Y en la ecografía se pueden ver cambios inespecíficos. Por ejemplo, en el riñón, aumento de la ecogenicidad cortical, pielectasia y efusión perirrenal. La técnica de aglutinación microscópica es la técnica oficial. Esta técnica detecta serogrupos a partir de la medición de IgM. La sensibilidad de esta prueba es más alta cuando se utilizan serogrupos del área donde está nuestro paciente, los serogrupos conocidos de ese área. Y la especificidad
se considera que es buena, aunque existen reacciones cruzadas entre serogrupos y serobares. Por ejemplo, es una reacción cruzada paradójica conocida, la que se produce entre el serogrupo autumnalis y pomona. Esta prueba nos puede dar positivo cuando hay una infección activa reciente o si la vacunación fue reciente, y negativa generalmente cuando la infección es sobreaguda, por lo que es necesario hacer una repetición entre las 2 y 4 semanas siguientes. Los resultados que podemos obtener en esta prueba son una seroconversión, es decir, el aumento del título en 4 veces, lo que nos indicaría una infección reciente, títulos mayores a 800, con presencia de signos y sin registro de vacunación reciente, nos indicaría que es presuntivo de leptospirosis. Según el manual de enfermedad de notificación obligatoria, el título mayor o igual a 800 en la primera prueba ya se considera positivo. Y después títulos estables después de un segundo muestreo no indican que el animal no está infectado. Muchas veces en el laboratorio cuando consultás cómo interpretar ese resultado te dice que probablemente sea un crónico, un animal crónico. Las desventajas que tiene esta prueba es que, bueno, no se puede diferenciar títulos vacunales de infección activa, aunque uno desde la clínica no se queda solamente con esta prueba, sino que también apoya con la clínica y demás, por ahí puede hacer la diferenciación. Otra desventaja es que una única titulación no significa que el animal no esté infectado, se necesita repetir la prueba, y que existe variación de resultados entre laboratorios, aunque generalmente lo que uno hace es acercar la muestra a zoonosis del municipio, y de ahí lo derivan al laboratorio de referencia más cercano a la zona. En Tandil, por ejemplo, es el laboratorio de zoonosis rurales de Azul. Bien. Otra prueba que está disponible es el ELISA, es un método de diagnóstico rápido y no necesita cultivos vivos para ser realizada, como es la técnica de aglutinación microscópica. Esta puede medir tanto IgM como IgG, teniendo en cuenta que el IgM aumenta a partir de la primera semana, alcanza el máximo en la segunda, y la IgG a partir de la segunda y alcanza el máximo al mes aproximadamente. Como ventaja que tiene esta prueba es que si uno hace mediciones combinadas de IgM e IgG, puede discernir a partir de una prueba si es infección natural o se debe a inmunidad por una vacunación reciente. Bueno, el cultivo es el gold estándar, pero como mencioné antes, que esta bacteria es muy fastidiosa y tarda mucho tiempo muchas veces, no se hace usualmente, con frecuencia, no suele hacerse. Se puede hacer a partir de muestras de sangre y de orina, pero teniendo la precaución de que la muestra tiene que ser tomada antes de que se empiece con un tratamiento antibiótico. Si se decide tomar muestra de orina, la misma tiene que ser tomada por cistocentesis y hay que alcalinizar esa orina a pH 8 por lo menos, ya que la leptospira no sobrevive en pHs ácidos. Y la muestra de sangre debe ser tomada con anticoagulante como la heparina. Otra prueba disponible que tenemos es el PCR. Esta prueba permite detectar el ADN y tener los resultados antes de que lleguen los resultados de la serología. Recuerden que tenemos 15 días por lo menos entre muestra y muestra de la serología. Este también se puede hacer a partir de muestras de sangre o de orina, y lo que tiene como limitación es que no permite detectar el serovar, que en lo que respecta al manejo del paciente en el momento de tratarlo, por ahí no tiene importancia, aunque sí conocer de qué serovar es para saber la fuente de infección probable para comunicar a los dueños, y si no, para trabajos epidemiológicos, la importancia de saber el serovar. Los resultados que nos puede arrojar el PCR son positivo, con un canino clínicamente saludable, que nos indicaría que ese animal es portador; positivo a partir de muestra de sangre, con el canino con presencia de signos clínicos, nos indicaría que estamos ante una infección aguda; positivo a partir de una muestra de orina, podría indicar infección reciente o estado de portador; y lo que es muy importante, el negativo después del tratamiento indicaría la eliminación completa, aunque también la eliminación de leptospiras por orina
no es constante, es intermitente. Habría que tenerlo en cuenta. Otras pruebas que existen, pero que por ahí ya no se utilizan tanto, son la identificación directa con microscopía de campo oscuro. Requiere equipo especial, que es el microscopio de campo oscuro, personal entrenado. Se puede también hacer a partir de muestras de sangre o de orina, y puede verse alteraciones según la fase de infección en la que esté el animal y si ya se comenzó el tratamiento. Y después, la biopsia de tejido, que se puede hacer con tinción Giemsa o tinción de plata, pero no suele hacerse. Generalmente, si se toma muestras, se hace al momento de la necropsia, y en general es raro que se haga necropsia, así que no se suele utilizar mucho esta técnica. Y después, bueno, hay disponibles protocolos de inmunohistoquímica e inmunofluorescencia directa, los cuales son bastante nuevos, recientes, y todavía no hay muchos datos como para que hoy en día sean utilizados de rutina, ni tampoco hay muchos laboratorios que todavía lo hagan. Bien, lo que es muy importante mencionar es que ninguna prueba se adecua a todos los casos, y que la utilización de varias pruebas en serio o en paralelo asegura que lleguemos a un diagnóstico de manera rápida y segura, que es lo importante en esta enfermedad. Como tratamiento, les puedo mencionar que hay dos grandes patas de tratamiento. Una es el tratamiento de sostén. Nosotros vamos a tratar los signos que van apareciendo. Si hay vómitos, antieméticos, protectores gástricos, fluoterapia, si hay hemorragia, coagulante, factores de coagulación, si es necesario transfusiones. Si no, el animal está anúrico, hay que estimular la diuresis con diuréticos osmóticos endovenosos. La otra gran pata es la de los antimicrobianos. En esta enfermedad, cuando la sospechamos, el tratamiento antimicrobiano tiene que empezar en ese momento, no hay que esperar a los resultados de laboratorio. Tenemos dos opciones de tratamiento: toda la familia de las penicilinas y los derivados, que hay que tener en cuenta que solamente detienen la leptospiremia, y si no, la doxiciclina, que llega al riñón y elimina las leptospiras del riñón. Acá les muestro una tablita donde se muestran las distintas drogas que se pueden utilizar: penicilina, ampicilina, amoxicilina, doxiciclina, tetraciclina, acitromicina. ¿En qué especies? Porque puede ser de perro o perro y gato. La dosis recomendada, la vía de administración, el intervalo del tratamiento y la duración del tratamiento. Como medidas de prevención y salud pública, tenemos que existen, hay que aplicarlas, puede ser sobre el ambiente, roedores o personas. En lo que respecta al ambiente, como dije que se daba en zonas generalmente de inundación, lo que se recomienda es sacar el barro de adentro de las viviendas, hacer desinfecciones con lavandina en una dilución en 1:9, mantener los alimentos al resguardo de los roedores en espacios cerrados, frescos. Con respecto a los roedores, aplicar programas de control, todo lo que sea buena disposición de los residuos, colocar trampas, veneno, lo que sea necesario. Y con respecto a las personas, no manipular restos de animales sin protección. Cuando hacen estas limpiezas en los ambientes inundados o en galpones cerrados, usar protección, el lavado de manos. Bueno, en lo que respecta a los caninos, se recomienda la vacunación semestral con bacterina. Los anticuerpos duran aproximadamente 4 meses, según lo que está reportado. En el plan sanitario de un cachorro, lo que se recomienda es una dosis a partir del día 60 de vida y un refuerzo a las 3 a 4 semanas. Y cuando uno confirma el caso, el veterinario tiene que completar y entregar en el centro de zoonosis municipal una planilla de notificación. Acá les muestro, esta es la planilla de solicitud de diagnóstico del manual de enfermedades de notificación obligatoria. Esta es la planilla que va con la muestra que uno toma al centro de zoonosis municipal y de ahí se deriva. Esta planilla es la ficha de denuncia, esta es la que se entrega al centro de zoonosis municipal cuando no llega el resultado del laboratorio. Y en el manual también tiene esta cartilla informativa donde, por ejemplo, dice de qué manera prevenir, vacunar, lavado de manos, desinfectar, desratizar. Bien, si vamos al caso clínico con el que trabajé para esta tesina, era un canino bisla macho de nombre Nanji,
de 5 años y medio, tamaño grande. La anamnesis que tenemos en este caso es que Nayi convive con un hermano y una perra Shih Tzu de 12 años. Viven en una casa con patio, sin acceso a la calle y en zona urbana. Tienen el plan sanitario al día. Les dan alimento balanceado y arroz con verduras hervidas. Y como dato relevante que nos dan es que la casa lindante está en construcción y hay movimiento de materiales y suelos y vieron algunos roedores. Este caso llega a Veterinaria Las Heras, donde yo hice la residencia. El día 5 de mayo el dueño comenta que el animal tuvo vómitos, pero que le restringió el acceso al agua. Y el día 6 encuentran más vómitos y además la orina muy oscura, por lo que ahí es cuando lo llevan a consulta. Bien, a la inspección nos encontramos con que las mucosas oral, ocular y peniana estaban de este color, ictéricas, se pueden ver a simple vista, el ojo amarillo está. Cuando palpamos al paciente, presenta dolor a la palpación abdominal. Los linfonodos submaxilar, preescapular y popliteos están sin particularidades. A la auscultación vemos que la frecuencia respiratoria está aumentada, 50 respiraciones por minuto, cuando lo normal es entre 10 y 30. Y tiene temperatura, 41 grados centígrados. Otras maniobras que se realizan fueron la canalización, empezar con fluidoterapia, se extrae una muestra de sangre, se administra enrofloxacina y se sondea y se obtiene una muestra de orina y nos encontramos con que la orina es de este color, sumamente oscura, ni cerca de un color de orina normal. Bueno, con todo esto nos planteamos los diagnósticos diferenciales. Sospechamos en primer lugar de leptospirosis, los signos coinciden con los de esta enfermedad. Además, estaba el historial ese de que había roedores cerca de la casa, pero más que ese acceso o contacto con algo que podía tener leptospirosis, el paciente no tenía. Además, estaba vacunado. En lo que otra cosa que se sospechó, se puso como diagnóstico diferencial fue la hepatitis infecciosa canina. Hay signos compatibles, pero primero, este animal tenía el plan sanitario al día. Esta enfermedad, con la vacunación y los planes sanitarios que se llevan hoy en día, ya existe una inmunidad de población entre los caninos, y prácticamente no se ve esta enfermedad, y si está, no me sale. No presenta signos, ya no se manifiesta muchas veces. Otra cosa que se tuvo en cuenta fue alguna intoxicación, pero consultando con los dueños no había rodenticidas, no había contacto entre el perro y los autos, no había contacto con plantas tóxicas, no había nada que nos pudiera decir se intoxicó con algo el paciente. Bien. Los métodos complementarios que se realizan, el análisis de orina, la tirita de Heller prácticamente ilegibles por ese color de orina que teníamos, que era orina con sangre. El hemograma y la bioquímica sanguínea podemos destacar que el hematocrito estaba disminuido 20%, 3.244.000 eritrocitos estaban bajos, pero esta anemia todavía no era regenerativa, porque los datos de volumen corpuscular medio y demás estaban bien, estaban dentro de los parámetros normales. Otra cosa que estaba aumentada, la uremia, la ALT y la AST están un poquito aumentadas también. Bien, después de recibir estos resultados, se decide hacerle una transfusión sanguínea y se utilizó como donante a su propio hermano. Tomamos muestra para enviar a serología. Lamentablemente el paciente a las 48 horas de ingresado a internación fallece, pero cuando nos llegan los resultados de la serología nos encontramos que nos pasan que el resultado es positivo y la titulación es de 1 en 100 para Vallum y 1 en 200 para Pomona. Con estos resultados ya no teníamos al paciente
no podíamos tomar la segunda muestra, pero sí teníamos a los dos compañeros, al hermano y a la otra perrita que convivían con él. Entonces se decidió, como estamos ante una zoonosis, tomar muestra de esos dos caninos, las dos muestras como corresponde, y mandarlas a analizar. A lo que nos encontramos con que el resultado es negativo. Después de las muestras pareadas, tenemos resultado negativo. Bueno, después de todo lo que se pasó con el paciente, desde la veterinaria recomendamos a los dueños del paciente hacer una consulta en el centro, en el área de infectología del hospital municipal, y también acercarse a bromatología para consultar sobre el programa de control de roedores. Y el equipo de veterinaria de Las Heras también consultó con el sector de infectología del hospital y se les recomendó la toma de doxiciclina. Bien, como discusión en este caso, tenemos que, bueno, que el diagnóstico se hizo según lo reglamentado por la OIE, que la necesidad de utilizar varias pruebas es fundamental, aunque la prueba oficial es el MAT, que es la que más se realiza, y generalmente no se suelen utilizar otras pruebas. De todas maneras, como el paciente falleció, pudimos tomar una sola muestra, y los títulos no nos dieron un resultado concluyente como para decir que era positivo, por lo que no se pudo confirmar realmente la enfermedad. Y tampoco se tomaron muestras y se reservaron para hacer otras pruebas. Algo que resultó interesante fueron los resultados de ese único MAT que se obtuvo, que dio positivo para Cervares, Pomona y Balum, siendo que el paciente no tenía contacto con animales de granja, porque Pomona venía del cerdo, por ejemplo, y el Balum, bueno, sí de los roedores. Pero no tenía contacto con animales de granja, solo pudo haber tenido contacto con esos roedores que estaban en la casa lindante, lo que indicaría que hay traslado de roedores desde zonas rurales donde está la leptospira hacia la zona urbana. Otra cosa que se pone en discusión es que, bueno, la vacunación semestral contra la leptospirosis debería realizarse a todos los caninos y que debería incluirse en el plan sanitario de todos los caninos, sin importar si viven en zonas rurales, en zonas urbanas, si tienen contacto con algo donde pueda estar la leptospira o no. Dos cosas también muy importantes de destacar fueron la evaluación de los compañeros del paciente, de Nayi, y la derivación de los propietarios al médico. Y bueno, lo último, el programa de control de roedores, que se plantea si pudo haber sido suficiente y también si existe la correcta difusión de la enfermedad, de la importancia de la enfermedad y educación sobre esta enfermedad. Bueno, como conclusiones, necesitamos llegar a un diagnóstico rápido de manera certera. La importancia de implementar la terapia antimicrobiana antes de tener los resultados, en este caso se dio en rofloxacina, no se comenzó con doxiciclina por más que se sospechó de la enfermedad. La importancia de cómo el accionar del veterinario, el conocimiento que tiene la enfermedad y cómo asesora a los propietarios de lo que está pasando, de cómo tiene que actuar y demás. También la importancia de conocer las pruebas que están disponibles, los costos de las mismas, qué laboratorios las realizan y en las condiciones en que se deben tomar y remitir las muestras. Es muy importante. Otra conclusión es que se debe poner en el plan sanitario la vacunación semestral contra leptospirosis a todos los caninos. Otra conclusión es que debe hacerse una investigación más profunda del serogrupo Palum, ya que, no lo mencioné antes, pero lo menciono ahora, no pertenece a la especie interrogans, sino que es la especie Borg-Peterseni, y no está incluido en las vacunas. Y otra conclusión es que se deben aplicar programas de control de roedores que sean efectivos, deben hacerse evaluación de los mismos y las correcciones que deban hacerse siempre teniendo en cuenta que nunca vamos a poder erradicar a los roedores, sino que hay que reducir su cantidad, los accesos, cosa de que no lleguen a producir tanto daño.
Dicho esto, les quiero agradecer por haberme escuchado este rato y principalmente al equipo de Vete las Heras.